Tengan cada uno el mejor de los días. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante y muy interesante para nuestro país, la revolución del 20 de octubre de 1944. La revolución de 1944, también llamada Revolución de Octubre, fue un aislamiento cívico y militar que tuvo lugar el 20 de octubre en Guatemala, mediante el cual se derrocó al presidente provisorio del país, Federico Ponce Báides, y se constituyó una junta revolucionaria provisional conformada por Francisco Arana, Jorge Garrido y Jacobo Arbenz Guzmán. Entre los logros tenemos la creación del CONALFA, la creación del INFOP y asimismo la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Además, la emisión del primer Código de Trabajo, se crea el Departamento de Fomento Cooperativo, Guarderías y Comedores Infantiles, el Banco Nacional Agrario y la Ciudad Olímpica junto al Estadio La Revolución, lo que hoy conocemos como el Estadio Doroteo Guamuch Flores, y también el edificio de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional. Otros logros comprendidos gracias a la Revolución de 1944 son la primera Facultad de Humanidades de la región, la Universidad Popular, la Dirección de Bellas Artes, la construcción de la hidroeléctrica Purún Marinalá, la cual quedó inconclusa debido al derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Para que se diera esta revolución hubo situaciones políticas previas y los principales actores fueron militares profesionales, maestros, universitarios y estudiantes, a los que pronto llegaron el apoyo. Principalmente la extracción urbana, y el resultado es lo que han llamado la primavera democrática. El 20 de octubre de 1944 se dio un movimiento que marcó la historia de nuestro país, conocida como la Revolución de 1944, el cual fue el responsable o la responsable de derrocar al régimen dictatorial del general Jorge Ubico, quien duró 14 años en el ejercicio del poder. Además, se dio un paso muy importante en el desarrollo del país. Se construyeron carreteras y se buscaba que Guatemala fuera independiente económicamente. Lo más histórico e importante es que se salió de una dictadura grotesca que reprimía a la población. Muy buen día, televidentes. Estamos hoy acá en nuestro espacio informativo acerca de algo muy importante que debemos de conocer. Hoy en día tenemos aquí presente a la estudiante del primer año de Derecho, Keila Cetino, quien nos va a responder algunas interrogantes sobre la clase de Historia Jurídica. Espero pongan mucha atención. Buen día, Keila. Estamos aquí dialogando un poco y quisiéramos saber qué inspiró la Constitución de la República de Guatemala. Pues para comenzar, esto lo que inspiró más que todo fue la Revolución de 1944. Como podemos observar, se encontraban bastantes realces dentro de la misma, bastantes estudiantes universitarios, personas que necesitaban pronto una revolución, y esto fue lo que plasmó dentro de la historia, como podemos ver en videos, historia, los grandes fragmentos que podemos observar sobre cada párrafo, podríamos decir, de la Constitución misma. Miren qué interesante el tema del día de hoy. Pues seguimos con las interrogantes y quisiéramos saber por qué conocían también a esta Constitución como una Constitución revolucionaria. ¿Qué punto es ese? Pues revolucionaria se le llamaba más que todo por la propia revolución de 1944, ya que, como dijimos en la primera pregunta, fue algo que realzó, ¿verdad? Pero realmente esta tiene un punto histórico, ya que se podría decir de que esta fue la primer constitución que se armó
ya avalando grandes derechos para lo que es la población, estudiantes, y eso es lo que cambia, ya que antiguamente todas las demás constituciones estaban construidas por medio de problemas, se podría decir, para lo que es la población en general. Mientras tanto, esta cambia bastante los paradigmas. Espero que en casita estén tomando nota de estos puntos muy importantes dentro de la historia de nuestra Guatemala, ¿verdad? ¿Qué incorporó esa nueva constitución en ese entonces? ¿Qué cree usted? Esto es bastante extenso, se podría decir, porque como la Constitución revolucionaria, recordemos anteriormente de que no existía voto para las mujeres, más que todo para las analfabetas, o sea, no podrían en ese entonces tener un voto o decir yo voy a ir a votar, va a haber tal elección, va a participar tal alcalde y ahí vamos a estar. No se podía, las amas de casa no podían, al igual favoreció bastante el sector económico, creando lo que es el Banco de Guatemala. Dentro de la Constitución también se puede observar de que le dio libertad a la universidad, o sea, había libertad universitaria en donde usted específicamente tomaba como una entidad universitaria bastante labor dentro del ámbito jurídico, como podemos observar incluso en la nueva Constitución que hay un segmento especial para ella misma en donde se le dan sus derechos y exige que sean cumplidos. Estamos hablando algo de, usted mencionó algo muy importante, sus derechos como mujeres, ¿verdad? Entonces, qué importante conocer a fondo la historia de esta Constitución. Vemos también dentro de esta Constitución abarcaban derechos individuales. ¿Conocen ustedes algunos? Económicos y sociales. ¿Podría hablarnos de eso? Claro, específicamente como lo veníamos hablando en el sector económico, avanza lo que es el Banco de Guatemala, tanto individuales, va lo que es el derecho a voto, va el derecho a la libertad, porque antes específicamente no se tenía la libertad de expresión, como lo tenemos ahora, de que nosotros incluso nos podemos abalanzarle, podría decir, sobre si algo a nosotros no nos parece. Antes específicamente eso era inexistente. Usted hablaba sobre algo, ya sea del presidente, prácticamente era un delito, a usted se le mandaba a decapitar, a fusilar, lo mataban, cosa que ahora se puede hacer porque nosotros como guatemaltecos ya contamos con ese derecho individual, el poder saber y conocer de lo que nosotros necesitamos o lo que el pueblo necesita específicamente. Oh, muy bien, es decir que podemos tener voz y voto, ¿verdad? Claro. O como los medios de comunicación o toda parte en lo que nosotros queremos expresarnos. Entonces, de igual manera sabemos que toda esta información tiene que tener una base, un fundamento, ¿verdad? Entonces, quisiéramos conocer qué marco jurídico toca esta Constitución. Este marco jurídico que toca sería libertad social. ¿Por qué? Como antiguamente se venía platicando, nosotros no contábamos con derecho a libertad, que incluso ahora es uno de los primeros artículos que ocupa nuestra Constitución. Antes estaba totalmente derogado, no se platicaba sobre dicho término, e incluso dentro de la historia podemos observar varios videos que se ve. Había antes un periodista que él le encantaba lo que era hablar sobre el lado político, o sea, los errores que se cometían anteriormente, porque eso abarca el ámbito jurídico, ya que el no tener derechos, el no poder poseer varios derechos y hacernos presos de lo mismo, lo que abarcaba prácticamente era de que él terminó muerto, se podría decir, porque no tenía ese ámbito jurídico que era nuestra libertad. Muy bien, miren qué interesante, chicos, el conocer más allá sobre nuestra historia, cómo surgió esta Constitución, qué bases la
la desarrollaron y todo lo que nos lleva a una palabra que Keila mencionó, libertad. Creo que todos deseamos eso de tener la libertad y, como dice el emblema, ¿verdad? Una Guatemala libre. Entonces, chicos, los espero el próximo episodio con más contenido sobre historia jurídica. Juan José Arévalo había ocupado cargos políticos desde muy joven y en su ejercicio había manifestado sus ideas progresistas. A continuación tendremos una entrevista exclusiva con el historiador Juan Carlos. Vamos con Iván. Gracias, Osvaldo, muy buenas noches. En esta ocasión tenemos al historiador Juan Carlos José Barrientos, quien nos va a compartir de sus conocimientos de historia. En esta ocasión tenemos al personaje de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Iván, y personas que nos ven en sus casas. Es un gusto poder estar con ustedes. El señor Juan José Arévalo Bermejo, pues, fue un presidente de nuestra nación guatemalteca en 1945 a 1951. Un periodo un poquito extenso. Nació en el 1904, para ser precisos, el 10 de septiembre. En Taxisco, Santa Rosa, y falleció el 8 de octubre de 1990 en la ciudad del Guatemala, con 86 años de edad. Pues también en su vida cotidiana, pues era educador, era profesor, y en los últimos años de su vida decidió aportar a la política y siendo así un buen presidente para nuestra población, nuestra sociedad y nuestro país, Guatemala. Interesante. ¿Y su forma de gobierno? ¿Cómo gobernó él? ¿Cómo fue como presidente? Fue una persona muy buena, promulgó muchas leyes a beneficio del Ministerio de Educación, dándoles variedad y para poder enseñar de la mejor manera con todos sus años de experiencia, ¿verdad? Entonces, fue un gran hombre que ayudó mucho a las comunidades para que tuvieran acceso a la educación que es tan necesaria en nuestro país. ¿Qué obras realizó él? Pues en otras obras él también instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como todos lo conocemos, el ICS, el famoso ICS, ¿verdad? Dando así ayuda comunitaria a todos los trabajadores, con aportes a su salud y beneficios a la misma. También es necesario mencionar que instituyó la nutrición de Centroamérica y Panamá, la ICAP, ¿verdad? Entonces aportó mucho también para el desarrollo de la población de nuestro país, colaborando con diferentes nacionalidades como lo fue Centroamérica, ¿verdad? También tenemos la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue un gran aporte para nuestra querida universidad autónoma. Y por último, pues instituyó la antropología e historia en nuestro país, que hoy en día es primordial para conocer nuestra vida anterior, nuestros antepasados, nuestra historia, ¿verdad? Entonces, esos son algunos datos muy interesantes del señor Juan José Arévalo. Interesante, historiador. Yo escuchaba también que él promulgó varias leyes súper importantes que aún están en vigencia. ¿Qué leyes serán esas que ha promulgado él? Pues tenemos también una de las leyes más promulgadas y más conocidas en nuestro país, fue la de Ley de Emisión del Pensamiento, que fue en el año 1947, que pues la cual se consideraba libre del pensamiento en el país. La Ley de la Emisión del Pensamiento está en nuestra Constitución Política de Guatemala y pues fue una de las más importantes e interesantes de nuestro país, ¿verdad? Aportando así a la sociedad en general para tener una libre expresión, tanto como para las personas individuales de cada lugar, como también para las colectivas, como lo son las sociedades de prensa, televisión y entre otras comunidades que informaban a nuestro país, ¿verdad? Excelente, muy interesantes los datos. Para finalizar, ¿qué nos podría decir de él? ¿Cómo concluimos? Pues, ¿cómo lo considera? Dando a conocer su vida, fue un señor muy
muy capacitado para nuestro país, un presidente ejemplar en nuestra nación. Como datos también podemos agregar que él fue un hombre muy interesante en las cosas del saber y en aportar para que las demás personas tengan conocimiento. No fue una persona cerrada en su mente. ¿Tenía estudios? Sí, correcto. Pues para empezar, él en 1922, en la Escuela Normal Central para Varones, en la capital, él decidió empezar sus estudios para poder integrarse luego a una beca que le ofreció el gobierno guatemalteco para estudiar en la Universidad de Plata en Argentina. Él fue una persona muy conocedora, que fue muy bien mencionada en Argentina y en países sudamericanos, ¿verdad? Justamente, como para agregar, Iván, ahí conoció a su futura esposa, Elisa Martínez. Ahí fue... ¿En Argentina? Correcto. Ahí ella tuvo un poquito de lazos amorosos con esta señorita. Interesante. Sí. También para agregar, colaboró mucho también con el expresidente Ubico en el Ministerio de Educación durante su periodo de gobierno, ¿verdad? Él aportó mucho para ese gobierno del expresidente Ubico. Si no estoy mal, recuerdo que fue en 1944 cuando él regresa a Guatemala y en 1945 fue en donde entra por completo en la política y es donde él hace un gran trabajo con nuestro país, con todas las leyes promulgadas que ya mencioné anteriormente. Ahí es donde empieza su trabajo, ¿verdad?, político. Se le convoca que se integra a movimientos que se dan en el país antes de la revolución y regresó a la nación en septiembre de 1944, como bien lo dije anteriormente. Excelente, muy buenos datos. Y por lo veo, pues fue un guatemalteco dedicado, trabajador. Pues aquí le agradecemos a Carlos José por la información que nos ha dado. Fue muy importante para nuestro programa y esperamos tenerlo pronto nuevamente con algunos otros datos de otro guatemalteco de esta talla. Muchas gracias, Iván. El día de hoy les hablaremos del gobierno de Jacobo Arben Guzmán. El gobierno de Jacobo Arben Guzmán también se le conoce como el segundo gobierno de la revolución o el segundo gobierno de la primavera democrática. El gobierno de Jacobo Arben Guzmán inicia el 15 de marzo de 1951 al 27 de junio de 1954. Jacobo Arben Guzmán, quien fue electo después de que entregara el cargo de presidente Juan José Arévalo. Jacobo Arben Guzmán, en su toma de posesión, da un discurso a la ciudadanía basado en tres objetivos fundamentales. Ese era su plan de gobierno. El primer objetivo de Jacobo Arbenz era que Guatemala tuviera una liberación económica, ya que Guatemala en esos tiempos era dominada por un monopolio de las compañías IRCA y UFCO. El segundo objetivo para Jacobo Arbenz era también que Guatemala dejara de ser un país feudal y atrasado para convertirse en un país moderno y capitalista. Y el tercer objetivo para Jacobo Arbenz era que estos dos objetivos anteriores se lograran y así lograr la independencia económica y el desarrollo capitalista del país, para que eso traiga al país mejor beneficio y mejor calidad de vida al pueblo. En lo concreto, cabe resaltar el gobierno de Jacobo Arben Guzmán, la construcción de la carretera Atlántico y el puerto de Santo Tomás de Castilla para liberarse del monopolio y tener un libre de mercado. También cabe resaltar que el gobierno de Jacobo Arben Guzmán
crea una hidroeléctrica nacional, y también el proyecto más sobresaliente de este gobierno fue el llamado Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria. Luego vino una propaganda en contra de Jacobo Arbenz Guzmán, la cual tuvo como finalidad su derrocamiento. De esta manera tuvimos a un gobierno que trató de modernizar al país y llevarlo al camino de la independencia económica. Vamos a hablar un poquito del expresidente en su gobierno, Jacobo Arbenz Guzmán, y el decreto 900 de la reforma agraria. ¿Quién fue este presidente de Guatemala? Él nació en 1913 en la ciudad de Quetzaltenango. Fue un político y militar guatemalteco que antes de ser presidente de la República de Guatemala fue ministro de la Defensa Nacional en el año 1945 al año 1950. En el año 1951 al año 1954 ejerció el poder como presidente de la República de Guatemala, que también formó parte del grupo que protagonizó la revolución de 1944. ¿Qué hizo este presidente durante su mandato? Él promovió y promulgó la iniciativa de ley 900 al Congreso de la República y fue aprobado por el mismo Congreso, ¿verdad? Entonces, en el año 1954 creó el Banco de la Reforma Agraria. Este presidente, según lo que la investigación, lo que él quería en ese momento era ayudar a los campesinos a sacarlos de la esclavitud, porque no tenían esa oportunidad como tenían esas grandes como empresas o las personas de alto poder. En eso le ayudaba el decreto 900, que podían, entonces en ese momento él repartió tierras a los campesinos para que ellos lo pudieran trabajar. Desde ese entonces la esclavitud fue disminuyendo, pero no de un 100%. Podemos recordar al presidente Jacobo Arbenz Guzmán como un militar, y en su calidad de presidente pudo ser la iniciativa que ayudó a los campesinos. También recordamos al expresidente Jacobo Arbenz Guzmán en una calle o ruta que conduce desde la capital a Puerto Barrios, como el ruta al Atlántico, pero también ya su nombre, Jacobo Arbenz Guzmán. Este presidente fue, en un golpe de estado, fue removido de su cargo y tuvo que salir huyendo a la Ciudad de México, donde murió en el año 1971. Pero este presidente nos deja mucho que hablar y que desear, porque fue uno de los presidentes que hizo esa clase de decreto y ponerlo en práctica para beneficiar a los campesinos en ese momento. Muchas gracias.